Esta noche exploramos los oscuros legados de los hombres que usaron la corona papal no para guiar a las almas sino para dominar, explotar y engañar. Desde en el Vaticano hasta alianzas con asesinos, los peores papas de la historia nos recuerdan que no todos los hombres que se sentaron en el trono de San Pedro eran santos. Algunos eran tiranos. Algunos eran pervertidos. Algunos eran asesinos vestidos con túnicas. Así que, antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal solo si disfrutas de nuestro contenido. Déjanos saber desde dónde estás mirando y qué hora es para ti. A veces nuestras historias son demasiado interesantes y estamos trabajando en algunas aburridas para ayudarte a dormir. Pero no esta noche. Apaga las luces, enciende un ventilador para hacer algo de ruido blanco y cubramos lo que tenemos para esta noche juntos. Papa Juan XII, el Papa adolescente del pecado. Tenía solo 18 años cuando se convirtió en la figura religiosa más poderosa del mundo occidental. Un niño coronado papa sin experiencia, sin profundidad espiritual y sin intención de llevar una vida santa. Juan I XII, nacido Octaviano, heredó el papado en el año 955 gracias a la influencia de su poderoso padre Alberto II de Espalto, quien esencialmente instaló a su propio hijo como papa mientras estaba en su lecho de muerte. Pero lo que siguió no fue un legado de devoción sagrada. Fue un descenso al escándalo, a la violencia y al vicio desenfrenado. Juan XII no veía el papado como un llamado divino. Lo trató como un juguete. Los historiadores romanos de la época lo acusaron de convertir el palacio de Letrán, la residencia papal, en un burdel. Las prostitutas eran recibidas en las cámaras sagradas. Las reliquias sagradas fueron objeto de pornografía para financiar sus placeres. Y en lugar de predicar los evangelios, se decía que brindaba por los dioses paganos durante festines de borrachera y jugaba con sus obispos. Y no fue solo un colapso moral. También fue un caos político. Enfureció a muchos de sus aliados, especialmente al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Otón I. Su alianza se desmoronó después de que Juan I XII negociara en secreto con los enemigos de Otón. En respuesta, Otto marchó sobre Roma y obligó a un sinardo a investigar al Papa. Las acusaciones presentadas por los obispos fueron asombrosas. Simonía, asesinato, incesto e invocación de demonios. Fue depuesto, pero no por mucho tiempo. Juan XII regresó al poder con la ayuda de las turbas romanas e inmediatamente se vengó. Mutiló a sus enemigos, ejecutó a los obispos que se atrevieron a oponérsele y reanudó su libertinaje. Y entonces, tan repentinamente como apareció, su reinado terminó. En 964, el joven papa murió en circunstancias misteriosas y apropiadamente escandalosas. Un relato afirma que murió después de ser golpeado por un marido celoso que lo sorprendió en la cama con su esposa. Otro simplemente dice que sufrió un derrame cerebral mientras cometía adulterio. Cualquiera que sea la verdad, la corta vida del Papa Juan XII fue una vida de imprudencia, lujuria y traición. Él no solo manchó el papado, sino que lo profanó. A la larga sombra de la historia de la Iglesia, pocos nombres resuenan con tanta desgracia. Papa Benedicto IX, el Papa que vendió su alma y el papado. Si Juan XII fue el adolescente más depravado que jamás haya llegado a ser papa, Benedicto IX fue el más extraño y posiblemente el más corrupto. Se convirtió en papa no una ni dos veces, sino 3 veces distintas. Nacido con el nombre de Teófilo de Túsculo, Benedicto IX ocupó por primera vez el trono papal en el año 1032. Probablemente no tenía más de 20 años, puesto allí por su poderosa y aristocrática familia. Pero este no era un muchacho virtuoso. Los cronistas calificaron su reinado de desgracia, acusándolo de violación, adulterio e incluso de magia negra. Era conocido por organizar salvajes dentro del recinto del Vaticano y era tan odiado que incluso el pueblo romano, acostumbrado a la corrupción política, exigió su destitución. Pero Benedicto no estaba interesado en la reforma. Estaba interesado en el placer. Su primer papado terminó cuando fue expulsado por una rebelión. Pero regresó poco después, luego se fue nuevamente y luego regresó nuevamente.
En una decisión que sorprendió incluso a los observadores más cínicos de la época, Benedicto IX decidió hacer algo que mancharía para siempre la reputación de la Iglesia. Vendió el papado. Sí, literalmente por oro. Se acercó a su padrino, el arcipreste Juan Gracián, y le ofreció el asiento papal por un precio. Gracián, más tarde conocido como el Papa Gregorio VI, aceptó, aunque supuestamente para traer la paz a Roma. Aún así, el acto fue tan escandaloso que desencadenó un efecto dominó, hundiendo a la Iglesia en una crisis de legitimidad. Y Benedicto no había terminado. Después de vender el título, cambió de opinión y trató de reclamarlo 2 veces. La Iglesia ahora tenía 3 hombres que afirmaban ser papa al mismo tiempo. La situación se volvió tan caótica que el emperador Enrique III tuvo que intervenir y convocar un concilio para resolver el desastre. ¿El resultado? Los 3 fueron eliminados. Una pizarra en blanco. Benedicto IX fue excomulgado no una, ni 2, sino varias veces a lo largo de los años, dependiendo de qué facción tuviera el control. Se le recuerda no solo como uno de los peores papas, sino como uno de los más extraños, codiciosos y desvergonzados. El hombre que trató el trono de San Pedro como un juego de sillas musicales, un papa en venta, un alma subastada. Y Roma nunca lo olvidaría. El Papa Alejandro VI, la casa de Borges coronada serpiente. Si hay un nombre que domina cada conversación sobre la corrupción en la Iglesia Católica, ese es Bour. Rodrigo Boura, coronado como el Papa Alejandro VI en 1492, no solo trajo escándalo al papado. Él lo definió. Desde el momento en que asumió el poder, su reinado estuvo plagado de nepotismo, soborno y ambición personal. Alejandro no ascendió por méritos espirituales. Compró su lugar en el cargo más alto del cristianismo. El cónclave que lo eligió era famoso por sus acuerdos secretos y sus generosos sobornos. Y una vez entronizado, no perdió tiempo en asegurar posiciones de riqueza y poder para su familia. Su papado no tenía como objetivo pastorear almas. Se trataba de ampliar la dinastía Boura. Reconoció abiertamente que tenía varios hijos, incluidos Chisare y Lucratia, personajes cuyas reputaciones están plagadas de leyendas, intrigas y rumores. Chisare, un cardenal convertido en guerrero, actuó más como un miembro de la mafia que como un líder de la Iglesia. Lucicia fue acusada quizás injustamente de incesto, envenenamiento y manipulación de hombres poderosos. Pero el propio Alejandro no era más limpio. Celebraba fastuosas dentro del Vaticano. Uno de los más infames fue el banquete de las castañas, donde 2 docenas de prostitutas fueron invitadas a entretener a los invitados mientras el Papa supuestamente observaba desde su trono. Los bailarines actuaron desnudos. Se lanzaron monedas para ver quién podía atraparlas con algo que no fuera sus manos. Mientras tanto, Alejandro vendió naves cardinales al mejor postor sin tener en cuenta sus méritos. La Iglesia se convirtió en un mercado y la fe se convirtió en una moneda. Aunque, curiosamente, también era un hábil administrador. Fortaleció los estados papales, reformó ciertas burocracias e incluso encargó obras de arte. Pero nada de eso pudo limpiar la inmundicia que lo rodeaba. Murió en 1503 en circunstancias sospechosas. Algunos dicen que fue envenenado por error mientras planeaba matar a un rival. Incluso después de la muerte, el nombre de Borge permaneció como el incienso adherido a una capilla en ruinas. Fue enterrado sin demasiada ceremonia, su cuerpo estaba tan hinchado por la descomposición que, según se dice, no cabía en el ataúd. Hasta el día de hoy, el Papa Alejandro VI es recordado como el Papa más escandaloso de la historia. Él no solo profanó la santidad de la Iglesia. Él lo utilizó como arma. Bajo su gobierno, el Vaticano se convirtió en una sala del trono de ambición, lujuria y muertes susurradas. Papa Esteban V vi, el proceso del cadáver. Algunos escándalos papales mancharon a la Iglesia de codicia, otros de lujuria. Pero lo que hizo el Papa Esteban V vi fue tan macabro, tan surrealista, que rozaba lo teatral. Hoy se recuerda como el cadáver que pecó, un juicio sin igual en la historia. Era el año 897. Roma estaba sumida en el caos, dividida entre facciones rivales.
Y Esteban V vi, un papa colocado en el poder por la poderosa familia espolitana, quería vengarse de su predecesor, el Papa Formoso. Pero había un problema. Formosus ya estaba muerto. Entonces Esteban hizo desenterrar su cadáver en descomposición de la tumba, lo vistió con todo su atuendo de papel y lo arrastró hasta la Basílica de Letrán para ser juzgado. Sí, un papa muerto sentado en un trono sostenido por sus asistentes fue llevado a juicio por presuntos crímenes. Los cargos: perjurio, violación del derecho canónico y ascenso ilegal al papado. Un diácono fue asignado para hablar en nombre del cadáver, respondiendo a las acusaciones gritadas por Stephen mientras el público observaba horrorizado. A medida que se desarrollaba el proceso, el cuerpo se desplomó y se balanceó. Finalmente, el Papa Esteban V declaró culpable a Formoso. La sentencia: el cadáver fue despojado de sus vestimentas, los dedos papales utilizados para las bendiciones fueron cortados y el cuerpo fue arrojado al río Tíber. Fue un espectáculo grotesco, pero también un acto profundamente político. Al condenar a Formoso, Esteban invalidó a todos los obispos y clérigos que había ordenado, allanando el camino para el ascenso de sus propios partidarios. Pero el horror no trajo la paz. El público estaba indignado. El cadáver desencadenó disturbios en toda Roma. Meses después, Stephen fue encarcelado. Sus enemigos irrumpieron en su celda y lo estrangularon hasta la muerte. Después de esto, la Iglesia intentó enterrar el episodio, tanto literal como figurativamente. El cuerpo de Formoso fue recuperado y enterrado con honores. Los futuros papas anularon las decisiones de los cadaabas y prohibieron que juicios similares se repitieran. Pero el daño ya estaba hecho. El legado del Papa Esteban V no es de liderazgo, doctrina o devoción. Es la imagen de un cadáver en juicio. Un momento que convirtió al Vaticano en un teatro del absurdo. Incluso en la muerte, el papado no estaba a salvo de la ira de la política. Papa Urbano VB, el tirano de blanco. Aunque muchos papas corruptos enmascararon sus pecados con encanto o indulgencia, el Papa Urbano VB no hizo tal esfuerzo. Su reinado, que comenzó en 1378, no estuvo marcado por un escándalo silencioso, sino por una hostilidad abierta, paranoia y una violencia aterradora. Urbano VB fue elegido en un momento de tensión. Los cardenales, temiendo a las turbas romanas, eligieron a un italiano, Bartalo Prinano, con la esperanza de calmar a los lugareños. Pero pronto se arrepintieron de su decisión. Urban resultó ser volátil, desconfiado y cruel. Rechazó consejos, reprendió a sus cardenales en público y, según se dice, golpeó a su personal por errores menores. Él no solo gobernaba con puño de hierro. Gobernaba con los dientes apretados y la cara roja. Su paranoia creció rápidamente. Creía que sus propios cardenales estaban conspirando contra él y, en lugar de abordar sus preocupaciones, respondió con violencia. Cuando varios cardenales conspiraron para oponerse a él, o quizás simplemente para escapar de su ira, los hizo encarcelar. Luego torturado. Los informes de la época describen que sus gritos resonaron a través de los muros del Vaticano. Algunos fueron brutalmente golpeados, otros murieron de hambre lentamente. 5 de ellos fueron ejecutados sin juicio. La inestabilidad de Urbano llevó a muchos a concluir que su elección era inválida. Un grupo de cardenales huyó y eligió un papa rival, Clemente III, con sede en la Avenida. El resultado fue una de las crisis más dañinas en la historia de la Iglesia, el Cisma de Occidente. Durante casi 40 años, Europa estuvo dividida entre 2 y a veces incluso 3 papas rivales. Distintos reinos apoyaron a distintos pontífices y, bajo la superficie, la unidad de la cristiandad se fracturó lentamente. Urbano VI no se reconcilió. Excomulgó a sus rivales y gobernó con un aislamiento creciente, rodeándose de aduladores y brutos. A medida que su salud mental se deterioró, también lo hizo la integridad de su reinado. Se alejó de los aliados, desestabilizó a Roma y dejó al papado manchado de crueldad. Murió en 1389, solo, amargado y vilipendiado. El reinado del Papa Urbano VB se ve a menudo ensombrecido por el cisma que le siguió.
Pero sus propias acciones, su rabia, su violencia y su sed de dominación fueron la chispa que encendió la Iglesia. No fue solo un mal papa. Era un tirano revestido de santidad. Y su sombra aún perdura en las páginas de la historia papal. Papa León X, el príncipe que quebró la salvación. Cuando Giovanni de Medici se convirtió en el Papa León X en 1513, no estaba asumiendo un cargo espiritual. Estaba ascendiendo a un trono. Nacido en una de las familias más ricas de Florencia, León fue un príncipe del Renacimiento mucho antes de usar la tiara papal. Y cuando lo hizo, el Vaticano se convirtió en su patio de recreo. Una vez dijo, Dios nos ha dado el papado. Disfrutémoslo. Y lo hizo de manera extravagante. Bajo el papado de León X, la corte papal se convirtió en un teatro de lujo. El oro goteaba de los techos. Las fiestas nunca terminaban. Y artistas como Rafael llenaron el Vaticano de belleza. Era un amante de la poesía, el espectáculo y la actuación. Pero debajo de la superficie de la alta cultura había ruina financiera y desastre espiritual. León vació las arcas de la Iglesia para financiar sus ambiciones renacentistas. Y cuando se quedó sin dinero, encontró una nueva forma de recaudar fondos vendiendo la salvación. Autorizó la venta de indulgencias, certificados que por un precio prometían reducir el castigo por los pecados. Los sacerdotes de toda Europa proclamaban en los cementerios: en cuanto suena la moneda en el cofre, el alma sale del purgatorio. Funcionó. El oro fluyó hacia Roma. Pero la indignación fluyó más rápido. En 1517, un monje en Alemania estaba harto. Su nombre era Martín Lutero y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, una protesta directa contra las indulgencias y la corrupción papal. ¿Cómo reaccionó León X? No con humildad ni reforma. Él se rió. Llamó a Lutero un alemán borracho que cambiaba de opinión cuando estaba sobrio. Cuando Lutero no lo hizo, León lo excomulgó. Fue un error de cálculo fatal. La reforma estalló. Las iglesias se separaron. La unidad de la cristiandad occidental quedó destrozada para siempre. Para Leo, la iglesia era un escenario. Y él era la estrella. Pero no podía ver las grietas que se formaban bajo sus pies. Murió en 1521, muy endeudado y sin darse cuenta del gran fuego que había encendido. Al Papa León X se le recuerda menos por la belleza que encargó y más por el cisma que ayudó a causar, no por herejía o por guerra, sino por el exceso de orgullo y la mercantilización de la gracia. Un príncipe de los medios, un artista en un escenario sagrado y un papa que perdió el alma de Europa. Papa Sergio III, el padre de la pornocracia. Mucho antes de la época de la decadencia económica o de la indulgencia renacentista, hubo un papa que sentó un precedente de corrupción que resonaría a través de los siglos. Su nombre era Sergio III. Y su reinado a principios del siglo X marcó el comienzo de lo que los historiadores ahora llaman la pornocracia. Sí, el gobierno de las rameras. Sergio III se convirtió en papa en 9004 después de una sangrienta lucha en la que sus rivales fueron asesinados. Era una época en la que el papado no era un cargo divino. Fue un premio en un brutal juego de poder romano. Y Sergio, ambicioso y despiadado, estaba dispuesto a matar por ello. Pero fue su relación con una mujer noble llamada Morosia lo que realmente definió su papado. Morosia pertenecía a la poderosa familia Teofilacto, que esencialmente controlaba Roma durante este periodo. Según los cronistas, Sergio la tomó como amante cuando ella todavía era una adolescente. De su romance nació un hijo que más tarde ascendería al trono papal con el nombre de Papa Juan XI. Sí, lo has oído correctamente. Un papa engendró a otro papa. El clero romano susurró. El público se quejó, pero nadie se atrevió a desafiarlo. Sergio gobernó con mano de hierro, restaurando la memoria del Papa Formoso, el mismo cadáver juzgado en el infame Cadabasinot, solo para volver a condenarlo. Luego enterrado nuevamente sin honor. Fue una venganza política disfrazada de autoridad papal. Llenó la casa de curadores con sus partidarios, vendió cargos eclesiásticos y presidió lo que posiblemente fue el periodo moralmente más corrupto de la historia papal.
Aunque debería haber sido un faro de liderazgo espiritual, el Vaticano se convirtió en una guarida de alianzas incestuosas y acuerdos secretos. El oficio más sagrado de la cristiandad se había convertido en un negocio familiar para la élite de Roma. Bajo el reinado de Sergio, los cimientos de la dignidad papal se resquebrajaron. Murió el 11 de septiembre. Todavía estaba en el poder, todavía era temido, pero nunca reverenciado. El Papa Sergio III no es tan conocido como los papas Borges o Meduche, pero su reinado marcó el comienzo de casi 60 años en los que el papado estuvo controlado por una familia romana a través de la seducción, la manipulación y el linaje. Fue el padre de la pornocracia. Un papa no solo corrompido por el poder sino envuelto en un legado de lujuria y pecado hereditario. Papa Bonifacio VII, el papa que se declaró Dios en la tierra. Cuando el Papa Boniface V llegó al poder en 1294, heredó un papado en crisis. Su predecesor había dimitido, un acto raro y humilde. Boniface, sin embargo, era lo opuesto de humilde. Él veía el trono papal no como una carga de servicio sino como un trono de dominación. Él declaró la famosa frase, «Yo soy César. Yo soy emperador». Pero fue su toro unam sanctum el que realmente capturó la escala de su ego. En él, Boniface afirmó que la sumisión al Papa era absolutamente necesaria para la salvación. Se colocó por encima de los reyes, por encima de los emperadores, por encima de todos. Él creía que no solo gobernaba la Iglesia sino toda la cristiandad y lo decía en serio. Boniface intentó ejercer control sobre los monarcas europeos, especialmente sobre Felipe IV de Francia. Pero Felipe no era un rey cualquiera. Era astuto, despiadado y profundamente resentido por los excesos del Papa. Cuando Boniface emitió edictos que interferían con los impuestos franceses al clero, Felipe respondió con acusaciones de herejía, inmoralidad e incluso brujería. Lo que siguió no tuvo precedentes. En 1303, un grupo de hombres armados liderados por un aliado francés asaltó la residencia papal en Anagni. Le dieron una bofetada en la cara al Papa, un golpe literal a la autoridad papal. Durante 3 días, Boniface estuvo prisionero, humillado por el mismo monarca al que había intentado dominar. Aunque finalmente fue liberado, el daño ya estaba hecho. Bonifacio VII murió poco después, ya sea por enfermedad o, como dicen algunos, por rabia y humillación. Pero su caída no acabó ahí. Años después, su cuerpo fue exhumado por enemigos que afirmaron que estaba cubierto de azufre, un gesto simbólico que lo acusaba de condenación. Y cuando Dante Alighieri escribió la Divina Comedia, colocó a Bonifico en el 8º círculo del infierno, el lugar reservado a los eclesiásticos corruptos. El Papa Bonifico VII es recordado como el hombre que llevó la arrogancia papal hasta su punto de ruptura. Se consideraba el gobernante máximo, pero al intentar convertirse en un dios entre los hombres, casi destruyó por completo el respeto hacia el papado. Su historia es una advertencia. Cuando el poder sagrado se ejerce sin humildad, se convierte en tiranía camuflada en divinidad. Papa Inocencio III, el cruzado a sangre y fuego. No te dejes engañar por el nombre. El Papa Inocencio III era todo menos inocente. Coronado en 1198, fue uno de los papas más poderosos de la historia y uno de los más peligrosos. A diferencia de otros pontífices corruptos que se entregaron a placeres personales, Inocencio buscó el poder a escala global. Su arma no era el oro ni las mujeres. Fue una guerra santa. Bajo su gobierno, el papado se convirtió en un imperio de espadas. Inocencio III lanzó la Cuarta Cruzada, una campaña militar supuestamente destinada a recuperar Tierra Santa. Pero ni siquiera llegó a Jerusalén. En cambio, en un giro impactante, los cruzados se volvieron contra Constantinopla, la capital cristiana del Imperio Bizantino. En 1204 saquearon la ciudad, saquearon iglesias, violaron monjas y robaron reliquias en nombre de Dios. Esto no fue solo un desastre militar. Fue una traición espiritual. Inocencio afirmó que estaba indignado, pero cuando su condena llegó a los cruzados, estos ya habían declarado la victoria y le habían enviado botín de guerra. Pero quizás aún más oscura fue la cruzada albagenciana, una guerra que declaró no en Medio Oriente sino dentro de la propia Europa.
En el sur de Francia, los cátaros, una secta cristiana considerada herética, difundían ideas que amenazaban la autoridad de la Iglesia. En lugar de enviar teólogos, inocentes enviaron caballeros, su mensaje, matarlos a todos. Dios los pondrá en orden. En 1209, la ciudad de Béziers fue atacada. Cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos fieles, la respuesta fue escalofriante. Mátalos a todos. Más de 20.000 personas fueron asesinadas, hombres, mujeres y niños. Bajo el reinado de Inocencio III, la Iglesia declaró la guerra a su propio pueblo. La herejía se castigaba con el exterminio y durante su reinado se plantaron silenciosamente las semillas de la Inquisición. Murió en 1216 satisfecho de sus campañas y reformas. Y si bien centralizó el poder de la Iglesia y reformuló el derecho canónico, su legado está manchado con la sangre de aquellos a quienes etiquetó como enemigos, incluso si llevaban la cruz. El Papa Inocencio III no solo gobernó la Iglesia, sino que la utilizó como arma. Y sus cruzadas, lanzadas bajo banderas de pureza y salvación, siguen siendo una de las manchas más oscuras de la historia cristiana. Hace mucho tiempo, donde ahora se extienden silenciosas y desnudas las arenas de Irak, había una ciudad distinta a todas las demás. Babilonia, antigua, orgullosa y llena de vida. Era una ciudad de sigurats y sacerdotes, de reyes y escribas, de imperios que se alzaban bajo estrellas que observaban en silencio desde arriba. Y en su corazón, según cuenta la historia, floreció un jardín que no debería haber existido. Los jardines colgantes de Babilonia. Una maravilla. Lo llamaron. Un paraíso que no se extiende sobre campos, sino que está suspendido en el aire, dispuesto en terrazas ascendentes, cada una llena de color y vida. Palmeras imponentes, mirra fragante, enredaderas que se curvaban y se extendían como cascadas verdes. El agua, esencia misma de la vida, fluye por canales de piedra y se desliza por las paredes, alimentando árboles frutales que nunca deberían haber prosperado en ese calor seco y abrasador. Estar frente a él, dijeron, era como ver una montaña hecha de jardines, un Edén creado por el hombre que se elevaba desde la tierra y desafiaba las leyes mismas de la naturaleza. Un milagro de la ingeniería, un triunfo de la imaginación, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero he aquí la pregunta que atormenta a historiadores, arqueólogos y soñadores por igual. ¿Realmente existió? No existen tablillas babilónicas que lo mencionen, ni inscripciones, ni ruinas que podamos señalar y decir, aquí estaba. Todo lo que tenemos son los relatos de escritores griegos y romanos posteriores, como Estrabón y Fo de Bizancio, quienes describieron los jardines con asombro, pero desde una distancia de siglos. ¿Podría ser que algo tan grandioso, tan aparentemente imposible, simplemente haya desaparecido o peor aún, nunca haya existido? ¿Y aún así la leyenda perdura? Quizás sea porque la historia es demasiado hermosa como para dejarla ir. La idea de que en un imperio abrasado por el sol, lleno de polvo y conquista, un rey podría construir algo puramente por amor, un jardín para su reina nostálgica que añoraba las verdes colinas de su tierra natal. Esa imagen nunca nos ha abandonado. Permanece en poemas, en pinturas, en esperanzas susurradas de que en algún lugar debajo de las ruinas, las raíces aún duermen en silencio. Puede que los jardines colgantes se hayan perdido o nunca hayan existido, pero el misterio, sigue muy vivo. Para entender los jardines, primero debemos comprender la ciudad que se dice que los albergó, Babilonia. Situada a lo largo del río Eufrates, en lo que hoy es Irak, Babilonia no era solo una ciudad. Fue una declaración. Enormes muros lo suficientemente anchos como para que los carros corran por la cima, templos imponentes, la famosa puerta de Istar esmaltada en un azul profundo y adornada con leones y dragones dorados. Babilonia era la joya de Mesopotamia, el orgullo del imperio neobabiloniano. Y en su centro se encontraba el rey Nabucodonosor II, el hombre al que más a menudo se atribuye la construcción de los jardines colgantes. Reinó en el siglo VI a.C., maestro constructor y conquistador que transformó la ciudad en una maravilla arquitectónica. Bajo su gobierno, Babilonia se convirtió en una ciudad de una escala sin precedentes, llena de templos,
palacios y zigurats que se elevaban hacia el cielo como montañas de adobe y fe. Pero entre la piedra y la ceremonia, una historia destaca. Una historia susurrada por historiadores griegos posteriores decía que Nabucodonosor se había casado con una mujer de la lejana tierra boscosa de Media, posiblemente la reina Amitis, y que ella, extrañando las verdes colinas de su infancia, solo encontró desierto llano y polvo interminable en Babilonia. Entonces el rey le construyó un jardín, no solo un patio o un bosque, sino una estructura tan vasta e intrincada que parecía flotar en el aire, en capas como las colinas que extrañaba. Una ofrenda de verdor en una tierra de fuego, un regalo de amor envuelto en ingeniería. Esta versión de la historia es profundamente romántica, casi demasiado perfecta, y aún así persiste. Historiadores griegos como Estrabón y Diodoro Sículo describieron los jardines siglos después, escribiendo sobre terrazas apiladas como escalones hacia el cielo y sobre sistemas de irrigación que elevaban el agua del río a los niveles más altos. Escribieron con confianza, aunque nunca habían visto los jardines. Entonces, ¿se trató de una auténtica maravilla arquitectónica o del cuento de hadas más perdurable del mundo antiguo? En una ciudad tan ambiciosa como Babilonia, gobernada por un rey que transformó los paisajes, no es difícil creer que pudiera intentar tal hazaña. Y tal vez en las grietas entre el mito y la memoria, floreció alguna vez algo verdaderamente extraordinario, un sueño hecho de piedra, agua y anhelo. Si los jardines colgantes fueran reales, serían más que un testimonio de belleza. Eran un milagro de la ingeniería antigua. Imagínate intentar cultivar un jardín en la cima de una montaña en medio de un desierto. No solo plantas a nivel del suelo, sino también árboles de hilera completa, arbustos y enredaderas en flor suspendidas sobre piedras en un calor abrasador con poca lluvia y sin colinas naturales sobre las que construir. Para mantener vivo un jardín así, los antiguos habrían necesitado algo más que una buena mano verde. Habrían necesitado genio. Los relatos griegos nos dan pistas. Describieron terrazas apiladas como escalones construidos uno encima del otro sobre cimientos hechos de ladrillo cocido y asfalto. El suelo tenía capas gruesas, lo suficientemente profundas como para que pudieran echar raíces árboles altos. Pero más sorprendente que la arquitectura era el riego. ¿Cómo, en una época en la que no existían bombas modernas, se podría elevar el agua del río Éufrates hasta los niveles más altos del jardín? La respuesta puede estar en un dispositivo conocido ya entonces, el tornillo de Arquímedes, o un mecanismo similar de elevación de agua. Un tubo en espiral alojado en un cilindro que se gira con la mano o el pie y que eleva el agua hacia arriba mediante rotación. Si los babilonios tenían algo parecido, y hay razones para creer que lo tenían, podría haber permitido un flujo continuo, alimentando arroyos en cascada que corrían de un nivel al siguiente. El sistema habría tenido que recibir mantenimiento constante. Una máquina viviente, no solo un adorno, canales tallados en la piedra, canaletas ocultas bajo el follaje, trabajadores atendiendo las tuberías así como las plantas, y todo ello oculto bajo un manto de hojas y flores, de modo que para el extraño, el jardín parecía respirar por sí solo. Para los antiguos que lo vieron o creyeron haberlo visto, debió parecer magia. Un bosque flotante, una colina esculpida en agua y voluntad, algo que ninguna otra ciudad podría reclamar. Pero para los arqueólogos de hoy, esto plantea preguntas. ¿Pudo haber existido tal tecnología en el siglo VI a.C.? ¿Babilonia? ¿O estamos subestimando lo que las mentes antiguas podían lograr con suficiente ambición y el amor de un rey? Quizás eso es lo que hizo que los jardines colgantes fueran tan maravillosos. No solo su belleza, sino el mensaje silencioso que transmitían. Que incluso en un desierto, lo imposible puede crecer. Por más magníficos que suenen los jardines colgantes, hay un extraño silencio en el centro de su historia. Un silencio que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Aunque los escritores griegos y romanos posteriores hablaron de ellos con vívidos detalles, las fuentes babilónicas, sobre las personas que habrían construido y vivido entre estos jardines, no dicen nada. No se han conservado tablillas, ni inscripciones reales, ni registros de templos que describan un jardín así. Y esto es extraño porque los babilonios eran meticulosos conservadores de registros.
Escribieron sobre cosechas, impuestos, dioses, incluso sobre las dimensiones de los edificios y los nombres de sus arquitectos. Sin embargo, en ninguna parte encontramos una sola línea babilónica que confirme la existencia de un enorme jardín en terraza que se elevaba sobre su capital. Incluso el rey Nabucodonosor II, el gobernante a quien a menudo se atribuye la creación de los jardines, dejó miles de inscripciones desiguales. Se jacta de templos, murallas, palacios, pero nunca una palabra sobre alguna maravilla hecha para su reina. Ninguna mención de terrazas, ninguna referencia a un Edén elevado. Y ese silencio importa. Si los jardines realmente hubieran existido en el corazón de Babilonia, ¿por qué su creador los omitiría de la larga lista de sus logros? ¿Por qué los escribas y sacerdotes que detallaron cada rincón de la vida religiosa babilónica ignorarían un jardín que se decía rivalizaba con el paraíso? Algunos sostienen que los jardines fueron destruidos tempranamente y desaparecieron mucho antes de que los escritores griegos pusieran sus ojos en Babilonia. Otros sugieren que los jardines no estaban en Babilonia en absoluto, sino en otro lugar completamente distinto, atribuidos erróneamente por historiadores extranjeros que intentaban reconstruir el mundo a partir de rumores y fragmentos. Una teoría apunta a Nínive, la capital de Asiria, donde el rey asirio Sinacarib escribió sobre jardines regados por acueductos y un elaborado dispositivo para elevar el agua. ¿Pudieron los autores griegos confundir una ciudad mesopotámica con otra? ¿O quizás los jardines nunca existieron, no físicamente? Tal vez siempre fueron un símbolo, un mito contado y recontado hasta adquirir el peso de la verdad. Una fantasía de paraíso construida en la mente de un escritor lejano destinada a impresionar, inspirar, asombrar. Pero los mitos nunca carecen de sentido. Incluso en su silencio, los babilonios nos dejaron un enigma, un espacio donde el asombro crece salvajemente, alimentado no por los hechos sino por el anhelo. Aunque los propios registros de Babilonia permanecen en silencio, los historiadores griegos hablaron con claridad y pasión. Una de las descripciones más citadas de los jardines colgantes proviene de Estrao, un geógrafo que escribió en el siglo I a.C. Él nunca vio los jardines personalmente, pero transmitió historias de fuentes anteriores. Estrao describió plataformas de terrazas que se elevaban una sobre otra, sostenidas por columnas de piedra. Habló de cómo se extraía agua del Éufrates utilizando dispositivos mecánicos, quizás la primera referencia a un tornillo elevador de agua, y de un jardín tan grande y elevado que realmente parecía estar suspendido en el aire. Otro relato poderoso provino de Diodoro Sículo, quien escribió aproximadamente en la misma época. Ofreció detalles vívidos. Árboles plantados en capas profundas de tierra, pasarelas de piedra lo suficientemente anchas para carros y complejos canales de irrigación ocultos bajo la vegetación. Afirmó que los jardines habían sido construidos por un rey para consolar a una reina. Ambos escritores describieron una maravilla más allá de la comprensión, una montaña hecha por manos humanas, una estructura que desafiaba el paisaje plano y seco de Mesopotamia. Y no estaban solos. Varios autores griegos y romanos se hicieron eco de relatos similares. Pero aquí está la tensión. Estas descripciones, aunque elaboradas, eran todas de segunda mano. Ninguno de los autores había visitado Babilonia durante el apogeo de su esplendor. Muchos escribieron siglos después de la supuesta construcción de los jardines. Para entonces, Babilonia ya se estaba desvaneciendo, un recuerdo desmoronado en los confines del mundo conocido. ¿Se basaban estos relatos en la tradición oral, en cuentos de viajeros embellecidos, o eran ecos distorsionados de algo que una vez fue real y ahora devorado por el tiempo? Aún así, estas descripciones perduraron. Para los griegos, que veneraban el orden, la belleza y la armonía con la naturaleza, la imagen de un paraíso exuberante y escalonado elevándose en el desierto debe haber parecido la síntesis perfecta del poder humano y la visión artística. Reales o exageradas, las historias pasaron de pergamino en pergamino, de siglo en siglo, hasta que los jardines colgantes se convirtieron en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un título que no se gana fácilmente y que nunca se olvida. A veces creemos en cosas no porque podamos demostrarlas, sino porque el mundo se sentiría más rico si fueran ciertas. Si los jardines colgantes no estaban en Babilonia, ¿entonces dónde estaban?
Una de las teorías alternativas más convincentes no surge de la negación sino de la redirección. En el siglo XX surgió una nueva voz. La de la doctora Stephanie Daly, una arqueóloga británica que desafió la antigua suposición de que Babilonia era el hogar de los jardines colgantes. Después de décadas de estudio, propuso algo radical. Los jardines eran reales, pero fueron construidos en Nínive, no en Babilonia. Nínive, antaño la brillante capital del imperio asirio, se encontraba más al norte, a lo largo del río Tigris. Su gran rey, Sinacarib, gobernó en el siglo VII a.C. aproximadamente un siglo antes del tiempo de Nabucodonosor. Y a diferencia de Babilonia, Sinacarib dejó registros, tablillas de arcilla llenas de orgullo y detalles. En estas inscripciones, describió un magnífico jardín palaciego lleno de plantas exóticas, árboles frutales y un enorme acueducto que traía agua de las montañas a 50 kilómetros de distancia. Incluso menciona un tornillo elevador de agua, la misma tecnología que los autores griegos atribuirían más tarde a los jardines colgantes. Podría ser que lo que los griegos describieron no estuviera basado en la gloria babilónica, sino en relatos de ingeniería asiria, malinterpretados o mal atribuidos a través del tiempo. Daly también señaló que la antigua palabra Babilonia podría significar más de un lugar. Los asirios a veces lo usaban para referirse a las puertas de los dioses, a las ciudades sagradas, no solo a la ciudad de Babilonia en sí. Desde esta perspectiva, Nínive podría haber sido otra Babilonia. Y de hecho los jardines nunca se movieron en absoluto. Solo el nombre lo hizo. Esta teoría no borra los jardines. Los reubica. Y al hacerlo, aporta claridad al silencio de Babilonia y a la audacia de los registros asirios. Sugiere que la maravilla no fue imaginada, sino simplemente malinterpretada. Si fuera cierto, significaría que los jardines colgantes sí existieron, solo que no en la ciudad que esperábamos. Eso convertiría a Sinacarib en el creador, no a Nabucodonosor. Y reescribiría uno de los misterios arquitectónicos más antiguos del mundo. A veces las leyendas no desaparecen. Simplemente cambian de lugar, se esconden a plena vista, esperando que alguien lea las antiguas líneas de un modo ligeramente diferente. Más allá de los ladrillos y los acueductos, más allá de todos los debates históricos y las teorías arqueológicas, la historia de los jardines colgantes es también una historia de amor, suave, persistente y humana. Según una tradición posterior, el rey Nabucodonosor II no construyó los jardines por orgullo, ni como templo, ni como una muestra de poder imperial. Los construyó para Amitis, su reina, una mujer lejos de casa. Se decía que Amitas era una princesa de los medios de comunicación, una tierra de colinas onduladas, brisas frescas y bosques que susurraban con verde. Cuando se casó con un miembro de la corte babilónica, entró en un mundo de calor y polvo, llanuras interminables, paredes de ladrillos marrones y un hijo que rara vez se ablandaba. Y así, cuenta la leyenda, el rey vio su tristeza y respondió con un jardín. Él ordenó la creación de una montaña en el centro de la ciudad, no una hecha solo de tierra y piedra, sino una tejida con vides, sembrada de flores y que respirara agua. Llamó a arquitectos, ingenieros y esclavos para erigir un monumento no de conquista, sino de consuelo. Un pedazo de su tierra natal esculpido en el mismo corazón de él. Este no es un hecho confirmado. Ningún texto babilónico registra su nombre. Ninguna tablilla expresa su dolor. Pero la historia ha resonado a través del tiempo por una razón. Porque es fácil imaginar, fácil creer que en el centro de una de las ciudades más grandes del mundo, un rey una vez intentó hacer que una sola alma se sintiera menos sola. Y quizás eso es lo que da a los jardines colgantes su poder perdurable. No solo que eran hermosas, no solo que desafiaban la gravedad, sino que nacieron, al menos en la historia, de la devoción, no a un dios, sino a una mujer. En esa versión del cuento, el jardín se convierte en algo más que arquitectura. Se convierte en una rebelión silenciosa. En un mundo moldeado por la guerra y el imperio, alguien construyó algo no para dominar, sino para sanar. Piedra a piedra, hoja a hoja, gota a gota. Aunque los jardines nunca existieron, el amor que los construyó aún existe. Si los jardines colgantes alguna vez fueron reales, ¿a dónde fueron?
Las grandes maravillas a menudo no caen con estrépito, sino con un susurro, lenta y silenciosamente a lo largo de generaciones. El tiempo no solo borra edificios. Los entierra en el silencio. Y Babilonia, antaño la joya de Mesopotamia, no fue una excepción. La ciudad soportó siglos de conquista y decadencia. Tras la caída del imperio neobabiloniano, pasó a manos de los persas, luego de los griegos y después de los pateos. Cada gobernante dejó una huella, pero ninguno mantuvo el esplendor que Nabucodonosor había construido. Los ladrillos de Babilonia fueron derribados para construir nuevas ciudades. Los terremotos y la erosión causaron estragos. La arena arrastrada por el desierto enterró jardines y puertas por igual. Cuando Alejandro Magno llegó en el siglo IV a.C., Babilonia era ya un eco que se desvanecía. Soñaba con restaurarla, incluso convertirla en la capital de su imperio, pero la muerte lo reclamó antes de que el sueño pudiera tomar forma. Sin un patrón, la ciudad quedó abandonada a su suerte. Nadie sabe exactamente cuándo desaparecieron los jardines. Quizás fueron desmantelados. Quizás se derrumbaron por negligencia. O quizás nunca existieron y solo existieron en las páginas de escritores extranjeros que habían escuchado una historia demasiado buena como para cuestionarla. En los siglos XIX y XX, los arqueólogos descubrieron los cimientos de los grandes zigurats y palacios de Babilonia. Pero nunca se ha encontrado rastro definitivo de los jardines. La ausencia es pesada. Perdura como el espacio donde una vez estuvo un gran árbol. Las raíces se han ido, pero aún se recuerda la forma de su sombra. Aunque una vez fueron enormes en realidad, los jardines colgantes ahora han pasado a un tipo diferente de verdad. La verdad de la memoria, el mito y el anhelo. Buscamos en las ruinas no solo ladrillos o tuberías, sino pruebas de que tal maravilla era posible. Que la humanidad, incluso en sus primeros días, soñó con una belleza que llegara hasta lo alto. Y quizá eso es lo que hace que su desaparición sea tan inquietante. No es que hayan desaparecido, sino que posiblemente nunca hayan existido. Y aún así, todavía creemos. Porque la mente, como el desierto, es un lugar donde las cosas olvidadas aún pueden florecer. Los jardines colgantes de Babilonia, reales o imaginarios, ocupan un espacio raro en la historia de la humanidad. No tenemos piedras, ni relieves, ni ruinas ante las cuales pararnos. Y, sin embargo, siguen siendo una de las maravillas más vívidas y queridas del mundo antiguo. ¿Por qué? Porque algunas maravillas no viven en la tierra y el cemento, sino en la imaginación. La idea de un jardín que se extiende hasta el cielo, floreciendo sobre un desierto árido, alimentado por máquinas inteligentes y coronado con una vegetación en cascada. Habla de algo más profundo que la historia. Apela a nuestro anhelo de crear belleza donde no debería existir, de domesticar la naturaleza, de construir alegría a partir de piedras estériles. Ya sean construidos por Nabucodonosor en Babilonia o por Sennacherib en Nínive, o simplemente soñados por poetas y viajeros griegos, los jardines nos recuerdan de lo que eran capaces los pueblos antiguos y de lo que esperaban. En un mundo de conquista, alguien soñó con el verde. En una tierra de muros y guerra, alguien imaginó cascadas y flores. ¿Y no es eso suficiente? Incluso ahora los artistas lo pintan. Los escritores lo escriben. Los ingenieros están desconcertados por ello. Los cineastas lo reproducen en vívidas formas digitales. Un lugar que ninguna persona viva ha visto. Y, sin embargo, todos sentimos como si lo hubiéramos hecho. Podemos imaginarlo. La piedra húmeda bajo los pies descalzos. El aroma del jazmín en el viento, el chapoteo del agua resonando en las terrazas. Un jardín no hecho para ser conquistado, sino para ser recordado. Es la posibilidad de los jardines colgantes lo que los hace eternos. Excavamos en busca de ruinas y debatimos textos antiguos porque queremos que sean reales. Pero tal vez la verdad sea que ya están, no en suelo mesopotámico, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Una visión compartida transmitida de mano en mano y de mente a mente durante más de 2.000 años. Y de esa manera, nunca han desaparecido. Todavía cuelgan,
no sobre Babilonia, sino sobre todos nosotros, suspendidos en el tiempo, floreciendo en silencio, enraizados en la maravilla. Y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo queda en silencio, recordamos. Incluso en los desiertos más calurosos de la historia, alguna vez creció algo verde. Antes de que las monedas tintinearan en los bolsillos y los billetes cambiaran de manos en los mercados, hubo una época en que la humanidad no tenía dinero, pero el comercio aún florecía. Era un mundo de trueque, donde los bienes y servicios se intercambiaban directamente. Un agricultor con un excedente de grano podría cambiarlo por pescado de un río cercano. Un alfarero experto podría cambiar cuencos y jarras por telas tejidas. Era un sistema basado en la necesidad mutua, pero el trueque tenía sus límites. Imagínate esto. Eres un pastor con 3 cabras y quieres sal. Encuentras a alguien con sal, pero no tiene necesidad de cabras. El acuerdo se desmorona. Esto se conoce como la coincidencia de deseos. El desafío de encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres y quiera lo que tú tienes. En los pueblos pequeños donde todos se conocían, esto era manejable. Pero a medida que las comunidades se convirtieron en ciudades y las ciudades en reinos, el trueque se volvió torpe, lento y poco práctico. El siguiente paso fue encontrar algo que pudiera representar valor, algo en lo que todos pudieran estar de acuerdo, algo duradero, portátil e idealmente escaso. Las primeras sociedades comenzaron a apoyarse en objetos que fueran fáciles de medir y difíciles de falsificar. A veces eso significaba utilizar ganado. Una cabra podría valer 2 pollos o 10 medidas de grano. En otras culturas, significaba sal. De hecho, la palabra salario viene de salarium, el término latino que designaba las raciones de sal pagadas a los soldados romanos. Otras sociedades recurrieron a herramientas y armas, cabezas de hacha pulidas en la edad de piedra u hojas de bronce en la antigua China, no necesariamente para ser utilizadas, sino porque tenían un valor claro y podían intercambiarse. Todavía no eran dinero en la forma que conocemos hoy, pero eran un puente entre el trueque y la moneda. Permitieron a la gente asignar un valor abstracto a los bienes físicos. Y lo que es más importante, introdujeron la idea de que el valor se almacena y se transmite. Antes de las monedas, antes de los números estampados en discos de plata, existía una verdad mucho más antigua. La gente siempre ha necesitado formas de confiar unos en otros en el comercio. Y la moneda en su forma más temprana era simplemente una promesa tallada no en papel o metal sino en la necesidad humana. A medida que las sociedades humanas se expandieron y el trueque se volvió demasiado complejo, comenzó una transformación silenciosa. Las comunidades comenzaron a adoptar objetos de valor acordado, no porque fueran útiles, sino porque todos estaban de acuerdo en que eran valiosos. Este fue el nacimiento de la protomoneda, el primer paso hacia el dinero tal como lo conocemos. Una de las formas más antiguas y extendidas fue la concha de cauri. Pequeño, liso y de color blanco perlado. Estas conchas proceden de los océanos Índico y Pacífico. Eran naturalmente hermosos, difíciles de falsificar y fáciles de transportar. Las vacas empezaron a aparecer en vastas regiones, desde África hasta China, y se utilizaban en el comercio, como tributos e incluso como dotes. En algunos reinos africanos se almacenaban grandes bolsas de vacas en tesoros reales, como si fueran bóvedas bancarias modernas. En la antigua China se fundían imitaciones de vacas en bronce que circulaban como monedas. Pero las vacas no estaban solas. En la antigua Mesopotamia, la gente utilizaba plata medida, no monedas, sino trozos pesados para el comercio. Los comerciantes llevaban balanzas para pesar la plata en ciclos y los contratos registraban cantidades exactas. La plata aún no tenía una forma ni un sello estándar, pero tenía valor, especialmente en las economías urbanas donde la contabilidad era clave. Mientras tanto, en Mesoamérica, los aztecas utilizaban las semillas de cacao como moneda. Estos no solo se usaban para hacer chocolate. Se contaban, se almacenaban y se protegían como dinero. Con 10 frijoles se puede comprar un conejo. Por 100 personas se podría conseguir una pequeña capa tejida. En Filipinas, los anillos y barras de oro llamados pelonitos se utilizaban en los mercados siglos antes de la influencia colonial.
En algunas partes de África, las herramientas de hierro, como mangueras o lanzas, eran aceptadas en el comercio, no por su uso, sino por su valor constante. Lo que conectó todos estos sistemas fue el cambio de pensamiento. El valor no necesitaba ser inmediato o personal. Podría ser simbólico. Una concha pequeña o un metal brillante podría representar algo más grande, tiempo, trabajo o seguridad. Estas primeras formas de moneda cambiaron la forma en que las personas interactuaban. Ahora ya no era necesario comerciar directamente para obtener un bien necesario. Podrías aceptar algo de valor hoy y usarlo más tarde para algo completamente distinto. La confianza comenzó a fluir a través de fichas, objetos y números. El dinero ya no era una cuestión de supervivencia. Se había convertido en un idioma hablado en vacas, frijoles y barras de plata. A medida que las redes comerciales se expandieron y las civilizaciones crecieron, también lo hizo la necesidad de formas de dinero más confiables y estandarizadas. Confiando en los granos de cacao, en las vacas o en la plata pesada trabajada, pero solo hasta cierto punto. Lo siguiente que necesitaban las sociedades era uniformidad. Dinero que no solo representaba valor, sino que tenía autoridad detrás. Esto condujo a uno de los cambios más significativos en la historia económica. El ascenso del metal como dinero. Metales como el oro, la plata, el cobre y el bronce ya se utilizaban en el comercio desde hacía siglos. Eran raros, duraderos y podían fundirse y remodelarse sin perder valor. Pero su uso todavía era inconsistente. Una pieza de plata en una región podría ser aceptada, pero en otra necesitaría ser probada, pesada y juzgada nuevamente. Así, las culturas antiguas comenzaron a moldear el metal en formas consistentes, barras, anillos y, finalmente, monedas. La clave no era solo la forma, era la garantía. Algunas de las primeras monedas conocidas proceden del antiguo reino de Lidia, en lo que hoy es el oeste de Turquía, alrededor del año 600 a.C. Estas monedas estaban hechas de electrum, una aleación natural de oro y plata y estampadas con imágenes, leones, por ejemplo, como marca de autenticidad del rey lidio. Ahora, el valor no estaba solo en el metal. Estaba en el sello. El metal estampado se convirtió en una idea revolucionaria. Una moneda significaba algo. Tenía peso, sí, pero también tenía el respaldo de un gobernante, de un estado o de un imperio. Una persona podía aceptar una moneda no solo porque era brillante y pesada, sino porque confiaba en que todos los demás también la aceptarían. Pronto la idea se difundió. Las ciudades-estado griegas, el imperio persa, Roma, India y China desarrollaron sus propios sistemas monetarios. Cada moneda era un símbolo de control, comunicación y comercio. Los reyes y emperadores imprimían sus rostros en la moneda, no solo para reconocimiento sino para ganar poder. Cada intercambio llevaba su imagen, su nombre, su alcance. En estos metales estampados evolucionó el dinero. Se convirtió no solo en un medio de comercio, sino en un mensaje. Un mensaje que decía, esto tiene valor porque lo decimos y porque tú lo crees. La idea del dinero realmente cambió en el momento en que se acuñó. No se trata simplemente de metal moldeado, sino de moneda autorizada oficialmente y estampada por un poder gobernante. Esto no fue solo innovación. Fue una declaración. Ya en el siglo VII a.C., los lidios de Anatolia comenzaron a producir monedas de electro, una mezcla natural de oro y plata. Estas no eran fichas decorativas. Fueron creados para el comercio, cada uno estampado con una cabeza de león, el emblema real del rey Aliates. Estas primeras monedas no llevaban números. Más bien, su peso y la autoridad del sello confirmaron su valor. La práctica se popularizó rápidamente. En la cercana Grecia, las ciudades-estado comenzaron a acuñar sus propias monedas utilizando símbolos de identidad local. Búhos para Atenas, tortugas para Aena, Pegaso para Corinto. Cada moneda reflejaba orgullo, cultura y confianza. Las monedas griegas no eran solo moneda. Eran piezas de propaganda en miniatura que se llevaban de un mercado a otro. Con el tiempo, los gobernantes descubrieron algo más. El control sobre el dinero significaba control sobre la gente.
Si un rey pudiera decidir que contaba como dinero, podría influir en el comercio, formar ejércitos y dar forma a la economía de toda una región. En Persia, el rey Darío II introdujo una moneda de oro llamada darek, estampada con una imagen del propio rey sosteniendo un arco. Circuló a través de un vasto imperio, conectando tierras desde Egipto hasta la India con una forma consistente de dinero. Mientras tanto, en China, las primeras monedas adquirieron formas distintivas, espadas, cuchillos y discos redondos con agujeros cuadrados en el centro. Fundidas en bronce y con marcas de dinastías, estas monedas estaban unidas por cuerdas y se usaban como billeteras alrededor de la cintura. Su forma reflejaba tanto utilidad como simbolismo. Cuadrado que representa la tierra y el círculo el cielo. El acto de acuñar dinero transformó la forma en que las personas experimentaban el valor. Las monedas se convirtieron en herramientas confiables, no solo para el comercio local, sino también para el intercambio a larga distancia. En ellos se pagaba a los soldados. A través de ellos se recaudaban impuestos. Los mercados crecieron a su alrededor. Y con cada imagen estampada, ya fuera un dios, un rey o una bestia mítica, el dinero susurraba el mismo mensaje. Esto es más que metal. Esto es poder. Esto es ley. Esto es orden. La moneda ya no nació del trueque. Nació del mando. A medida que los sistemas monetarios se extendieron por el mundo antiguo, ninguna civilización refinó, expandió y estandarizó la moneda como los romanos. Para ellos, el dinero no era solo cuestión de comercio. Se trataba del imperio. En la época de la República Romana, las monedas se habían vuelto esenciales en la vida cotidiana. Los romanos introdujeron un sistema basado en el bronce y la plata, al que luego agregaron el oro a medida que el imperio se enriquecía. Su primera moneda, la tosca, era simplemente un trozo de bronce. Pero con el tiempo, comenzaron a producir monedas cuidadosamente pesadas y estampadas, cada una con un papel específico en la economía y una historia que contar. El denarius, acuñado en plata, se convirtió en una de las monedas romanas más famosas. Se utilizó para salarios militares, pagos cívicos y comercio en todo el imperio. Por un lado, un símbolo romano, un dios, una figura de victoria o una escena de conquista. Al otro lado, el rostro del emperador. De este modo, las monedas se convirtieron en herramientas políticas. Cada transacción era también un momento de propaganda. La imagen del emperador colocada directamente en manos de su pueblo. Les recordaba quién gobernaba, incluso cuando simplemente estaban comprando pan o pagando un impuesto. Pero la moneda romana no solo era poderosa. Fue complejo. El imperio utilizaba distintos metales, valores y casas de moneda repartidas por distintas regiones. A medida que Roma se expandió, absorbió los sistemas monetarios de otras culturas y reemitió monedas locales bajo la autoridad romana. Esto trajo consistencia y orden al comercio entre Gran Bretaña y Judea. Sin embargo, incluso los imperios pueden tener problemas con el dinero. A medida que la economía romana enfrentaba la presión militar y la corrupción interna, el Estado comenzó a devaluar su moneda, mezclando metales menos preciosos en las monedas de plata y oro. Con el tiempo, el denarius perdió su brillo y su valor. La inflación se disparó. La confianza en el dinero disminuyó. Aún así, el sistema perduró durante siglos. Las monedas romanas viajaron más lejos que las legiones romanas y aparecieron en lugares tan lejanos como la India y Escandinavia. No eran simplemente instrumentos de comercio, sino símbolos de la influencia romana, llevados en los bolsillos, enterrados en hordas, perdidos en los lechos de los ríos. Y cuando el imperio cayó, las monedas permanecieron. Artefactos de una civilización que entendió una verdad simple. Si puedes controlar la moneda, puedes dar forma al mundo por el que fluye. Mientras Roma forjaba su imperio acuñando plata y bronce, las antiguas civilizaciones de Asia construían su propia y rica historia monetaria, a menudo igual de innovadora y, en algunos sentidos, mucho más duradera. En China, la evolución del dinero tomó un camino único. Las primeras formas no eran redondas. Tenían forma de herramientas, de dinero en forma de pala, de dinero en forma de cuchillo y,
más tarde, de monedas en forma de campana. Estos reflejaban símbolos prácticos de valor, agricultura y trabajo. Pero a medida que creció la necesidad de un comercio estandarizado, los chinos comenzaron a producir monedas redondas con agujeros cuadrados en el centro. Estas podrían estar atadas con cuerdas, 1000 monedas atadas en un lazo, llevadas en un cinturón o escondidas en las paredes para su custodia. El agujero cuadrado no era solo funcional. Tenía simbolismo cósmico. El redondo representaba el cielo y el cuadrado simbolizaba la tierra, uniendo a ambos en cada transacción. Estas monedas generalmente estaban hechas de bronce y marcadas con inscripciones que declaraban su origen, a menudo vinculado al emperador o la era dinástica. Pero a diferencia de Roma, donde las monedas cambiaban constantemente con cada nuevo gobernante, las monedas chinas se mantuvieron notablemente consistentes en forma y estilo a través de los siglos. En esta continuidad había estabilidad. Más al sur y al oeste, la India desarrolló su propio sistema monetario temprano. Ya en el siglo VI a.C. circulaban pequeñas piezas de plata llamadas monedas punzonadas. Tenían forma irregular y estaban estampados con símbolos como soles, elefantes o colinas, no caras. Estas monedas hablaban de la naturaleza, la religión y el poder en una tierra donde el comercio conectaba las rutas de la seda con los puertos marítimos. Mientras tanto, la vasta red conocida como la Ruta de la Seda se extendía por Asia, uniendo China, Asia Central, Persia y el Mediterráneo. Por allí circulaban seda, especias, porcelana y dinero. Las monedas de emperadores chinos, césares romanos y reyes persas pasaban de mano en mano, atravesando desiertos y montañas transportadas por mercaderes, monjes y caravanas. En Oriente, el dinero no era solo cuestión de gastos. Se trataba de filosofía, estabilidad e identidad. Las monedas pasaron a formar parte de los rituales, de las ofrendas, del culto ancestral. Algunos nunca estuvieron destinados a ser utilizados, solo enterrados, quemados o regalados. Y mientras los imperios surgían y caían, las monedas permanecieron, mensajeras silenciosas del pasado, susurrando a través de los siglos en el lenguaje del valor. Cuando las monedas de metal ya llevaban más de 1000 años circulando, otra revolución se estaba desarrollando silenciosamente, no en Occidente, sino en China. Allí, entre comerciantes, eruditos y dinastías, empezó a arraigarse una nueva idea. El dinero no tenía por qué ser pesado. Podría escribirse. El primer uso conocido de papel moneda se remonta a la dinastía Tang, alrededor del siglo VII después de Cristo. Inicialmente, no era moneda oficial, sino solo pagarés emitidos por comerciantes ricos y prestamistas de confianza. A los viajeros de largas distancias les resultaba más fácil llevar recibos de papel que bolsas de voluminosas monedas. La idea era sencilla. En lugar de transportar plata, llevabas un billete que prometía un pago en plata respaldado por una fuente confiable. No pasó mucho tiempo hasta que el gobierno se dio cuenta. En el siglo XI, durante la dinastía Song, China comenzó a emitir el primer papel moneda del mundo resp. Aldado por el gobierno, conocido como Xiaozi. Estos billetes se imprimieron con sellos oficiales, fechas de vencimiento y patrones intrincados para evitar la falsificación. Eran más ligeros, más fáciles de transportar e increíblemente eficientes para el comercio a gran escala. Esta invención surgió siglos antes de que apareciera el papel moneda en cualquier otro lugar del mundo. Mientras Europa todavía chocaba con el metal, China comerciaba con trozos de tinta estampados con corteza de Malburi. Pero el papel moneda traía consigo nuevos riesgos. Las monedas tenían un valor intrínseco. Estaban hechos de metal que podía fundirse o reutilizarse. El papel, por otra parte, solo era valioso porque el gobierno decía que lo era. Esto requirió un tipo de confianza enteramente nuevo. No en oro, sino en la promesa detrás del papel. La inflación se convirtió en un peligro. En tiempos de inestabilidad política o de sobreimpresión, el valor del papel podría desplomarse. Aún así, la innovación perduró. La dinastía de las Naciones Unidas bajo el dominio mongol expandió el uso del papel moneda a lo largo de su vasto imperio, llegando incluso a emitir billetes en varios idiomas. Cuando Marco Polo llegó a China en el siglo XIII, quedó atónito.
Describió el sistema con asombro, señalando que los billetes de papel de Kubla Khan tenían un poder igual al de las monedas del reino. Para la mentalidad europea, era alquimia, convertir el papel en oro. Pero los chinos simplemente se dieron cuenta de algo profundo. El dinero ya no era un problema. Era una creencia. Una confianza compartida impresa, sellada y transmitida como un susurro a través de los continentes. A medida que las rutas comerciales se extendían a través de los continentes y las economías se volvían más complejas, transportar monedas o incluso billetes de papel se volvió riesgoso e ineficiente. Los comerciantes necesitaban una forma de almacenar valor de forma segura y mover riqueza sin tener que cargar con pesados sacos de plata. Y así, por necesidad, surgió uno de los inventos más transformadores en la historia del dinero. El banco. Los primeros sistemas bancarios aparecieron en el mundo antiguo en Mesopotamia, Egipto y Grecia. Pero fue durante el periodo medieval, particularmente en el mundo islámico y en la Italia renacentista, que la banca se institucionalizó. En ciudades bulliciosas como Bagdad, El Cairo y, más tarde, Venecia y Florencia, familias de comerciantes adinerados comenzaron a ofrecer servicios de crédito, préstamos y depósitos. Un comerciante en El Cairo podía depositar oro con un banquero, recibir una nota de crédito escrita y luego canjearlo semanas después en Damasco, un sistema notablemente similar a los cheques modernos. Las más poderosas de estas instituciones no eran los reyes o los sacerdotes, sino familias como los Medici, que financiaban viajes, guerras e imperios. No solo almacenaban dinero. Lo movieron, lo multiplicaron y lo controlaron. En el centro de este nuevo sistema había una idea radical. El dinero no necesitaba existir físicamente en todo momento. Podrías tener una promesa, una entrada en el libro mayor, y solo eso podría ser objeto de comercio, de préstamo o de inversión. Con ello surgió el concepto de crédito, la confianza de que alguien pagaría su deuda en el futuro. Redes enteras de comercio comenzaron a funcionar no con monedas, sino con confianza. Los bancos emitieron cartas de crédito, pagarés y, con el tiempo, comenzaron a crear dinero a través de préstamos. Este cambio transformó las economías. La riqueza ahora podía moverse más rápido que las caravanas. Se podrían hacer fortunas no solo extrayendo oro, sino también prestándolo. La influencia de un comerciante ya no dependía de lo que llevaba, sino de lo que se le debía. Por supuesto, el crédito conlleva riesgos. En este nuevo mundo de riqueza invisible surgieron impagos, fraudes y burbujas económicas. Pero no había vuelta atrás. El dinero había evolucionado una vez más, pasando de objeto a símbolo y ahora a disco. Desde las monedas de cobre hasta la tinta sobre papel, desde la plata en mano hasta la confianza en un libro de contabilidad, el dinero ya no era simplemente algo que se tenía en mano. Se creyó que así era. Hoy, cuando usted utiliza su teléfono para pagar un café o transferir dinero a cualquier parte del mundo con un clic, está realizando una transacción que no involucra ni una sola moneda o billete físico. Sin metal, sin papel, solo números en una pantalla. Y, aún así, el comercio es real. Las mercancías se intercambian. El sistema se mantiene. Hemos entrado en la era del dinero invisible. De las conchas y la plata de los tiempos antiguos, la moneda ahora se ha convertido en código. La banca digital, los pagos en línea, las criptomonedas y las monedas digitales de los bancos centrales están transformando lo que significa poseer, almacenar y gastar dinero. Y para muchos, la idea del dinero en efectivo se está desvaneciendo lentamente en la memoria. Con una cuenta bancaria digital ya no tienes dinero. Tú accedes a él. Tu saldo vive en un servidor, se actualiza en tiempo real y es administrado por sistemas que nunca verás. El dinero ahora se mueve a la velocidad de la luz, cruza fronteras, compra acciones y financia nuevas empresas sin ninguna forma física. Y luego está la criptomoneda, un experimento audaz de confianza sin autoridad. Sin rey, sin banco central, solo blockchain, un libro de contabilidad descentralizado verificado por miles de nodos independientes. Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas no existen en bóvedas. Solo existen como matemáticas.
Y, sin embargo, se comercializan, se almacenan e incluso se utilizan para comprar casas, automóviles y arte. Hemos recorrido un largo camino desde las cabras y los cereales. Y, sin embargo, la esencia del dinero nunca ha cambiado. Ya sea estampado en bronce, impreso en tinta o representado en líneas de código, el dinero todavía se construye sobre la misma base antigua. Confianza. La creencia de que este objeto o pantalla o cadena de números se puede intercambiar por algo que deseas. Es un contrato social susurrado a través del tiempo, desde el trueque hasta la cadena de bloques. El futuro del dinero puede ser sin dinero en efectivo, sin contacto y completamente digital, pero sus raíces se remontan a las tablillas de arcilla, las balanzas de plata y los jardines de conchas de Caury. Y no importa cuán moderno se vuelva, el dinero siempre será una historia contada no solo en números, sino en la antigua necesidad humana de comerciar, confiar y creer en valor donde no existe. Y en la neblina dorada de la leyenda griega, ninguna figura brilla más ni proyecta una sombra más larga que Helena de Troya. Se decía que era hija de Zeus y que más tarde nació no de una mujer sino de un óvulo. Su belleza, afirmaban los poetas, era incomparable, tan poderosa, tan divina que los hombres luchaban por ella. Reinos enteros sangraron por su nombre. Helena era reina de Esparta, casada con el rey Menao cuando llegó París, un joven príncipe troyano. Algunos dicen que la robó. Otros dicen que ella lo siguió voluntariamente. De cualquier manera, cuando las velas de su barco desaparecieron en el horizonte, el mundo antiguo cayó en el caos. Menao, humillado y furioso, invocó el juramento que habían hecho todos los antiguos pretendientes de Helena, el voto de proteger su matrimonio, sin importar quién ganara su mano. Y así, bajo la bandera del honor y la venganza, Grecia se unió. Los reyes reunieron sus barcos. Entre ellos, Agimenón, el ambicioso rey de Mini. Adicio, el inteligente estratega de Ítaca, y Aquiles, el guerrero mestizo cuyo nombre se convertiría en leyenda. Navegaron hacia Troya, una ciudad que se decía que era rica, fortificada y orgullosa. Durante 10 años lucharon bajo sus imponentes muros. Las batallas se desataron. Los héroes murieron y los dioses tomaron partido. Zeus y Ya, Apolo y Atenea convirtieron la guerra en un espectáculo divino. La muerte de Patroclo, la ira de Aquiles, el asesinato de Héctor y, finalmente, el truco del caballo de madera. Ese es el mito, una epopeya de pasión, orgullo y traición. Pero ¿qué pasa con la realidad? Durante siglos, los historiadores creyeron que era ficción. Una hermosa mentira contada por poetas como Homero, quien escribió la Ilíada siglos después de que supuestamente ocurrió la guerra. Sin embargo, enterrado bajo la leyenda hay algo obstinado, algo real. La ciudad de Troya no era una fantasía. Existió. Y a finales del siglo XIX, un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schlean afirmó haberlo encontrado. Capas de ruinas enterradas bajo una colina en la actual Turquía. Así que ahora la pregunta ya no es si Troya existió. ¿Hubo alguna guerra allí? ¿Y existió realmente una Helena, un París, un Aquiles? Para encontrar la verdad, debemos despojarnos de la poesía y excavar en el polvo de la Edad de Bronce. Siglos después de la supuesta caída de Troya, un poeta ciego llamado Homero convirtió la guerra en leyenda. Su epopeya, la Ilíada, compuesta alrededor del siglo VIII a.E., se convirtió en la piedra angular de la identidad griega. Una historia de dioses, rabia y héroes condenados. Pero Homero no estaba escribiendo la historia. Estaba preservando una memoria moldeada, estirada y cantada por generaciones de narradores que lo precedieron. La Ilíada no comienza con el rapto de Helena. Comienza con la ira de Aquiles. Meses después del inicio de la guerra. Los dioses caminan por el campo de batalla. Joya de los héroes en el combate singular. Los griegos no son simplemente guerreros. Son seres casi míticos, más grandes que la vida, pero dolorosamente humanos en su orgullo, dolor y gloria. Homero nunca afirma haber visto estos acontecimientos. Vivió casi 500 años después de que hubiera ocurrido la guerra.
Sin embargo, su conocimiento de las armas, armaduras y costumbres de la Edad de Bronce es sorprendente, demasiado preciso para ser una coincidencia. Los estudiosos creen que Homero puede haber bebido de tradiciones orales transmitidas durante siglos, preservando ecos de conflictos reales en forma poética. Pero no es solo la Ilíada. La Odisea de Homero sigue las consecuencias, el largo viaje de regreso a casa. Otras obras, ahora perdidas o fragmentadas, hablaban de la muerte de Aquiles, la caída de Troya, el caballo de Troya y el saqueo de la ciudad. Juntos, estos cuentos formaron lo que se conoció como el ciclo épico. Para los antiguos griegos, estos no eran cuentos de hadas. Eran una memoria ancestral, un registro de una época heroica cuando los dioses se mezclaban con los hombres y el destino de las naciones giraba en torno al honor de un solo guerrero. La guerra de Troya se convirtió en un ancla cultural. Cada ciudad-estado quería un pedazo de ella. Los reyes afirmaban descender de sus héroes. Los poetas contaron la historia una y otra vez. ¿Pero Homero estaba describiendo la historia? ¿O acaso siglos de narraciones habían transformado una escaramuza local en una tragedia cósmica? Ese es el misterio. Y nos lleva a una tranquila colina en la Turquía actual, donde la piedra, la ceniza y los muros enterrados aún pueden contener una pizca de verdad. Porque a veces la línea entre el mito y la memoria es tan delgada como el aliento de un poeta. Durante siglos se creyó que Troya era un mito, una ciudad fabulosa nacida de la imaginación de Homero. Pero a finales del siglo XIX, un hombre llamado Heinrich Schlean se propuso demostrar lo contrario. Impulsado más por la pasión que por una formación formal, Schliemann creía que las historias estaban arraigadas en la verdad. Guiado por los textos de Homero, identificó un montículo en el noroeste de Turquía conocido como Izalik. Para el ojo casual, era solo una colina. Pero debajo de su superficie, capa por capa, yacían los restos enterrados de antiguas ciudades. No solo una Troya, sino varias. Schlean comenzó a excavar con urgencia y a veces con imprudencia. Cavó profundamente más allá de las ruinas romanas y helenísticas hasta llegar a lo que creyó que era la verdadera Troya. Allí afirmó haber descubierto el tesoro de Priam, una colección de joyas y artefactos de oro, que según declaró dramáticamente pertenecía al mismísimo rey de Troya. Incluso vistió a su esposa con ellos para una fotografía. Una jugada romántica pero muy controvertida. Los arqueólogos modernos descubrieron más tarde que Schlean había cavado demasiado profundo. La capa que identificó data del año 2500 a.C. aproximadamente. Demasiado pronto para ser la Troya de Homero. Pero por encima de ella, en las capas 6 y 7, había ciudades de finales de la Edad del Bronce, alrededor de 1300 a 1200 a.C., precisamente la época en la que se dice que ocurrió la guerra de Troya. Estas capas revelaron muros fortificados, grandes torres y signos de destrucción por fuego. En la capa 7, los arqueólogos encontraron evidencia de puntas de flecha, ondas y edificios derrumbados, signos de asedio o guerra. ¿Pudo haber sido esta la ciudad que enfrentó la ira de la Grecia mínica? No todos los estudiosos están de acuerdo. Algunos sugieren que la destrucción se debió a un terremoto o a un conflicto civil más que a un ejército invasor. Otros sostienen que la guerra, si fue real, fue un conflicto menor, que luego se convirtió en leyenda. Aún así, la ciudad de Izalik es hoy ampliamente aceptada como la Troya histórica, un asentamiento poderoso que controlaba las rutas comerciales entre Aegean y Oriente, una ciudad por la que valía la pena luchar. Así que tal vez la guerra fue real. Quizás no como lo contó Homero, pero lo suficientemente real como para inspirar 3.000 años de historias. Y eso en sí mismo es una especie de verdad. Si bien Troya puede haber sido real, ninguna guerra podría existir sin una fuerza opositora. En la historia de Homero, esa fuerza era la poderosa coalición de reyes griegos. Pero en términos históricos, habrían venido de la civilización meseniana. Los macinianos fueron la potencia dominante de la Grecia continental durante la Edad del Bronce tardía, desde aproximadamente 1600 hasta 1100 a.C. dejaron atrás enormes palacios, registros escritos y ricas tumbas llenas de armas, oro y arte. El más famoso de estos palacios estaba situado en la cima de una colina en Nini,
la supuesta sede del rey Agamenón, el hombre que dirigió las fuerzas griegas a Troya. A diferencia de los relatos de Homero sobre el honor y el destino, la sociedad miniana era pragmática y militarista. Sus palacios fueron construidos como fortalezas. Sus guerreros fueron enterrados con armaduras y espadas. Su arte representaba carros de guerra, asedios y soldados en formación. Estas no eran las confederaciones laxas de la Grecia clásica posterior. Eran reinos centralizados dirigidos por gobernantes poderosos y una élite administrativa, y no estaban aislados. Se ha encontrado cerámica minica en todo el Mediterráneo oriental, en Egipto, en el Levante y sí, incluso cerca de Troya. Eran comerciantes y navegantes, pero también saqueadores y conquistadores. Probablemente compitieron por la influencia y el control de las ciudades costeras y las rutas comerciales clave, especialmente en Anatolia Occidental, donde se encontraba Troya. En el Lineal B, su escritura temprana, incluso vemos signos de una cultura militar que exigía tributos, registraba impuestos y enumeraba inventarios detallados de armas y armaduras. Aunque el guión no menciona ninguna guerra de Troya, revela un mundo en el que un conflicto así no habría sido inusual. ¿Y qué pasa si la guerra no ha terminado en absoluto, Ellen? ¿Y si se tratara del control del comercio, de las rutas marítimas, de la influencia en el este? Una auténtica expedición mecenas contra una ciudad rival rica como Troya no necesitaría dioses ni romances para justificarla. Lo único que hacía falta era poder, ambición y tiempo. Es posible que los griegos sí navegaran a través del Aegean. Quizás sitiaron una ciudad con murallas altas. Y tal vez esa historia fue pasando de boca en boca, creciendo con cada relato hasta que cantó a héroes. Para entender la guerra de Troya, debemos ponernos en la mente de las personas que la contaron y la creyeron. Los griegos de los periodos arcaico y clásico no separaban el mito de la historia como lo hacemos hoy. Para ellos, las historias de Aquiles, Héctor, Adicio y Helena no eran solo entretenimiento. Eran ecos de un pasado heroico, una época dorada en la que los dioses caminaban entre los hombres y el destino estaba grabado en piedra por manos divinas. En la Ilíada, los dioses no se limitan a observar la guerra, participan. Afrodita protege a Paris. Atenea guía a Aquiles. Zeus equilibra la balanza del destino. Esta intervención divina no fue un recurso literario. Era una visión del mundo. Los dioses eran vistos como fuerzas reales, emocionales, impredecibles y profundamente entrelazadas con los asuntos humanos. Sin embargo, debajo de los dioses y las profecías hay historias humanas de rabia, orgullo, venganza y dolor. Aquiles no es solo un guerrero. Es un joven que lucha con la pérdida y el costo de la gloria. Héctor no es simplemente el campeón de Troya. Es un padre y esposo que sabe que está librando una guerra que no puede ganar. Estos personajes se sienten vivos precisamente porque sus luchas son atemporales. ¿Dónde se ubican entonces estas figuras en el espectro entre la historia y el mito? No hay evidencia arqueológica de Aquiles o Helena. No hay registros de un rey llamado Priam ni de un príncipe llamado Paras. Pero algunos nombres como Alexandros, otro nombre de París, aparecen en textos antiguos de Anatolia. Y el concepto de jefes guerreros, reyes enfrentados y alianzas cambiantes ciertamente encaja con el mundo de finales de la Edad del Bronce. Lo que parece probable es esto. La guerra, si hubiera sido real, habría sido librada por personas que habrían tenido un aspecto muy diferente al de los héroes de Homero. Menos como semidioses en bronce reluciente y más como valientes señores de la guerra que luchan por territorio, tributo o venganza. Pero con el tiempo, el recuerdo de su lucha se convirtió en algo más. Se contó y volvió a contar no solo para preservar los hechos sino para moldear la identidad. Para los griegos, la guerra de Troya se convirtió en un espejo que reflejaba sus valores, miedos y sueños. De ese modo, el mito hace algo que la historia no puede. Parece cierto, incluso cuando no lo es. Y es por eso que perdura. Si hay un momento de la guerra de Troya que resuena más fuerte que todos los demás, es este, la caída de Troya. Y en el centro de todo esto se encuentra el truco más famoso de la narración occidental, el caballo de Troya. Según los comentaristas posteriores de Homero, y contado con más detalle por Virgilio Séned,
los griegos, incapaces de atravesar las poderosas murallas de Troya después de 10 largos años, idearon una astuta artimaña. Fingieron zarpar y dejar atrás un gigantesco caballo de madera como supuesta ofrenda a los dioses. Los troyanos, cansados de la guerra y ansiosos por creer que había terminado, llevaron el caballo dentro de las puertas de la ciudad como trofeo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los soldados griegos ocultos dentro del caballo aparecieron, abrieron las puertas y dejaron entrar al ejército griego que regresaba. Troya fue saqueada, sus templos quemados y su gente masacrada o esclavizada. El rey Priam fue abatido y la otrora poderosa ciudad quedó reducida a escombros. Un final trágico para una civilización orgullosa. ¿Pero sucedió? La arqueología muestra que Troya, una de las capas descubiertas en su época, fue destruida violentamente alrededor del año 1180 a.C. Restos carbonizados, paredes rotas y un fin repentino de las viviendas sugieren una catástrofe. Se ajusta al cronograma. Encaja con la leyenda. Sin embargo, no existe rastro físico de un caballo de madera gigante ni registros de un engaño tan inteligente. Pudo haber sido una invención poética, una metáfora de traición o un toque dramático añadido.